Tengan todos un cordial saludo. El presente video es el desarrollo de la actividad de Constitución y Sociedad 1529. Mi grupo está conformado por Miguel Sobrino, Maite Bermúdez, Ángeles Fajardo, Julián Támara y mi persona Jesús Salcedo. Cuando hablamos de constitucionalismo en Colombia, podemos tener claro que es el proceso de formación y evolución de las distintas constituciones que ha tenido Colombia desde su formación. Este ejercicio político se ha llevado a cabo desde los 2 siglos pasados, cuando Colombia se declaró libre de España, hasta el día de hoy. Claro, ha tenido sus cambios y ha cambiado su ideología, su forma de escritura, su forma de pensar, su escritura, sus leyes, etc. Hablemos desde la historia. 1819. Colombia se declara libre de España. Colombia se convierte en una nación soberana e indivisible. Después de un largo tiempo, Colombia por fin da un grito de independencia, un grito histórico. Se libra de una tierra de conflictos y libró sus tierras para emancipar los territorios que entonces comprendían como el Virreinato de la Nueva Granada. La pregunta es, ¿en qué influye la independencia de Colombia para ejercer este ejercicio político como una constitución? El entonces presidente Simón Bolívar juró fidelidad a su patria y su bandera, Colombia, la cual era regida por una orden de libertad, principios y justicia para todos, y que si así lo hiciere, que Dios y la patria los premiaran, o sino que él y ella los demanden. Proseguimos con la historia. Bueno, mi nombre es Maite Bermúdez y yo les voy a hablar sobre el segundo suceso de la línea de tiempo, que fue en 1821 y fue cuando el primer ejercicio constitucional firmado por el presidente Simón Bolívar requirió y dio lugar a la Constitución Política Primera de 1886, llamada Asamblea Nacional Constituyente. Esto se dio por medio de un congreso que significaba mucho para el primer ejército legislativo. ¿Por qué? Porque no había dominación española en Colombia en ese hecho. Y esto dio lugar a la primera Constitución Nacional. Lo que quiere decir es que la Constitución Política de Colombia de 1886 fue requerida por la Carta Política Nacional, que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución en 1991. Esta ya había sido proclamada después del 20 de julio y era de tipo regional. Además, la Constitución en ese tiempo fue sancionada por el presidente de la nueva República. Y en este cargo fue nombrado el 4 de octubre de 1821 Simón Bolívar, y como vicepresidente fue Francisco de Paula Santander, quienes dieron el paso a crear la Constitución firmada por el presidente Simón Bolívar. Gracias. Mi nombre es Julián Támara. La Gran Colombia se disolvió. La creación de la Gran Colombia fue gracias al libertador Simón Bolívar, quien pretendía crear una nación lo suficientemente fuerte como para competir económicamente con las potencias europeas y mantener su independencia. Este fue el sueño más ambicioso de Latinoamérica, pero que de 1830 a 1863 esta se disolvió, desintegrándose las estructuras políticas y el gobierno central de dicho país suramericano, y que culminó con la creación de 3 estados totalmente independientes, como lo fueron la República de Venezuela, la República de Ecuador y la República de la Nueva Granada, que pasaría después a llamarse como Confederación Granadina en el periodo comprendido de 1858 a 1863, y que fue establecida en la Constitución durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Esta estaba conformada por los actuales países de Colombia y Panamá. Buenos días, mi nombre es Ángeles Fajardo Barne y continuaré con la explicación que venían dando mis compañeros acerca de la Constitución. En 1886 se forma la actual República de Colombia. La Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX.
La Constitución, orientada principalmente por los principios ideológicos conservadores, fue proclamada el 5 de agosto de 1886 y depuso la Constitución de 1863, que tenía un carácter liberal. Creó un Estado unitario administrador en el aspecto social y económico, sumamente confesional al considerar la fe católica como religión oficial. Estableció el periodo presidencial en 6 años y reemplazó el sistema federal al haber establecido a los departamentos como forma de administración territorial del país. Entonces podemos decir que cuando tomó su nombre definitivo de actual República de Colombia, en ese primer año, en el primer siglo republicano, no fue muy pasivo, no fue muy tranquilo, fue muy turbulento, ya que había una tensión entre ser una concepción federalista del Estado a la manera estadounidense y una concepción centralista a la manera francesa, lo que condujo al país a permanentes guerras y dio principio a los partidos conservador y liberal. La Constitución de 1886 fue liderada por el presidente Rafael Núñez, quien puso fin a la hegemonía liberal y creó un Estado centralista, conservador y estrictamente católico. Mi nombre es Miguel Ángel Sobrino y continuando con el desarrollo de la línea de tiempo, llegamos al surgimiento de la Constitución Política de 1991. Esta fue ya realizada en la conocida República de Colombia y es conocida como la Carta Magna de la República y fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991. También se conoce como la Constitución de los Derechos Humanos, ya que ha promulgado y promovido tanto los deberes como los derechos de la población colombiana. De esta manera damos fin al trayecto de la Constitución y sus cambios a lo largo de la historia.